Buenas, mi Señor Jesucristo les bendiga. Seguimos. En la tabla periódica aparece una masa para los átomos, como podemos ver en la imagen que aparece en el video. Esa masa que aparece para los átomos cuando estábamos haciendo el ejercicio era exacta. Por ejemplo, para el carbono era 12, 13 y 14, ¿sí? Pero en la tabla periódica aparece 12.0. O por ejemplo, para el hidrógeno aparece 1,0001. Entonces, ¿por qué aparece así de diferente? Es porque se calcula el promedio teniendo en cuenta los porcentajes de abundancia de cada uno de los elementos. Esa masa que se presenta en la tabla periódica es una masa promedio. Se tiene en cuenta que en un mol, o sea, en una cantidad que es muy grande, es un número 1 por 10 a la 23 átomos, aparece el porcentaje de moléculas, ¿ok? Bien, vamos a ver la diferencia entre peso atómico y peso molar. El peso atómico se define, o la masa atómica se define como una unidad de masa atómica. Por ejemplo, un átomo de oxígeno tiene una masa de 16 UMA, según la tabla periódica. Pero el átomo de oxígeno no se encuentra así. Los no metales no se encuentran como elementos, se encuentran unidos como moléculas. Los únicos que se encuentran como elementos son los metales cuando están en estado metálico. Digamos, el aluminio en estado metálico se puede hablar de elemento metálico. ¿Sí? El oro se puede hablar de elemento oro, el cobre, el hierro. ¿Sí? Todos los metales en estado metálico se encuentran como elementos, mientras que los no metales o las moléculas se encuentran en estado molecular unidos a otros átomos. En la molécula o el oxígeno que nosotros respiramos, que se encuentra en el aire, se encuentra como una molécula de O2. En este caso, una molécula tiene 2 átomos de oxígeno. Por lo tanto, la masa será 32 UMA. Esta es la masa molecular o tradicionalmente se denomina peso molecular. Ya sabemos que es correcto decir masa molecular. ¿Ok? Bueno. Por ejemplo, ¿qué pasa con el agua? Nosotros sabemos que es un compuesto cuando tiene 2 o más elementos. Los elementos no metálicos se encuentran como moléculas diatómicas, pero sabemos que los compuestos se encuentran con 2 o más elementos diferentes de la tabla periódica. Entonces, el agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Cuál es la estructura? Esta sería más o menos la estructura. Tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Buscamos en la tabla periódica y hacemos la aproximación. El hidrógeno pesa 1, mientras que el oxígeno pesa 16. En la tabla periódica aparece 15,999. En algunas tablas periódicas, en otras aparece 16. Entonces se aproxima a 16. 2 por 1, 2. 1 por 16, 16. Sumamos, pesa 16 UMAs. 16 UMAs. Unidades de masa atómica es la masa de una molécula de agua. Eso es un número muy chiquitico. Por convención, el número de Avogadro, un mol, 1 por 10 a la 23 moléculas. Un mol de UMAS es igual a 1 gramo. Aunque el valor es 1, la unidad es diferente, es muy diferente. Por ejemplo, $1 y un peso. ¿Sí? Los dos tienen valor de 1, pero el peso no le alcanza. Si usted llega a una moneda de 1 peso, no le alcanza para nada. En estos momentos no le alcanza para nada. Mientras que $1, que también es 1, si usted lo convierte a pesos, son 3.000 pesos. Entonces, $1 sí le alcanza para mucho, mientras que 1 peso no le alcanza para nada. Aunque sea el mismo valor, las unidades de magnitudes son sumamente diferentes. Es más o menos la idea que quiero que tengan. Entonces, cuando hablamos de mol, un mol de átomos tiene el mismo número 16, pero acá son UMAs y acá son gramos. Un mol de átomos tiene 16 gramos. ¿Sí? ¿Cuántos son un mol? 6.02 por 10 a la 23 átomos. Es como cuando hacemos lo mismo. Entonces, ¿cuántos son, por ejemplo, $2? Pues $2 serían, a 3.000 serían 6.000 pesos.
o a 3.400 serían 6.800 pesos. Al cambiarlo da un valor totalmente diferente. En este caso, un mol de átomo pesa 16 gramos, pero en UMA va a ser un número sumamente diferente, ¿ok? Un mol de moléculas. Entonces, cuando hablamos de un mol de moléculas, para el oxígeno, que es el que nosotros respiramos, este no se encuentra en la naturaleza, simplemente para ejercicios de química. El que respiramos, que se encuentra en el aire, pesa 32, porque tiene 2. Un mol de moléculas de agua son 18 gramos. Este es el peso molar. Lo mismo que este. ¿Cuál es el peso o la masa molar? La masa molar del oxígeno es 32, mientras que la masa molar del agua es 18. Okay. Ahora vamos a calcular la masa molar de dos moléculas diferentes para aprender a hacer los ejercicios. Supongamos que tenemos dos sustancias diferentes y deseamos conocer la masa molar. Por convención, en este curso yo voy a usar PM. Ese PM, peso molar, es la masa molar, ¿ok? Esa es la convención tradicional que manejan muchos libros. Entonces, por eso yo uso PM. Lo correcto es masa molar. ¿Listo? Entonces, miramos la sustancia. H2SO4. ¿Cuánto es la masa molar del H2SO4? Entonces, la masa molar del H2SO4 determinamos. Tiene 2 hidrógenos. 2 por hidrógeno. Un azufre, porque este 4 solo afecta al oxígeno. Entonces tiene un azufre. 1 por azufre. Y 4 oxígenos. ¿Ok? Buscamos en la tabla periódica la masa molar o la masa atómica transformada en gramos. Entonces, sería 2 por 1 por 4 por. Para el hidrógeno es 1. Para el azufre, 32, como lo habíamos visto en el ejercicio anterior. Para el oxígeno es 16. 2 por 1, 2. 1 por 32, 32. Y 16 por 4, 64. Hacemos la suma y eso nos da 8, 98. 98 gramos pesa un mol. Entonces, un mol de H2SO4 pesa 98 gramos. Esa es la masa molar de esta sustancia. O podemos decir también 98 gramos sobre mol. Esas son las dos formas. O un mol pesa 98 o 98 gramos por mol. Es lo mismo, ¿ok? Entonces, seguimos para el segundo ejercicio. Debemos tener en cuenta que los números o subíndices siempre afectan es al de la izquierda. ¿Listo? Este caso es particular porque hay un paréntesis. Este 3 afecta a todo lo que está dentro del paréntesis, pero únicamente dentro del paréntesis. ¿Ok? Entonces, en este caso, la masa molar de esa sustancia será, tenemos 3 por nitrógeno. 3 por nitrógeno. 3 por 4, 12. Multiplica. Dice que hay 3 veces esos. Entonces multiplica 3 por 4, 12. ¿Qué? Hidrógenos. Aquí el fósforo está solo. No hay nadie que lo multiplique. Entonces 1 por fósforo y 4 por oxígeno. Cambiamos entonces 3 por 12 por 1 por y 4 por. Buscamos los pesos atómicos o las masas atómicas en la tabla periódica y dice 3 por. Este pesa 14, este pesa 1, este pesa 31 y este pesa 16. La masa. 3 por 14, 42. 12 por 1, 12. 31 y 64. Para un total de 4, 9, 5, 8, 14. 149 gramos sobre mol. La masa molar de esta sustancia es igual a 149 gramos sobre mol. Entonces, con este
video aprendimos a calcular la masa molar de una sustancia.